Imagina por un momento que estás completamente agotado. Tus fuerzas se han agotado, tus esperanzas se desvanecen como humo en el viento y sientes que el peso del mundo aplasta tus hombros. Ahora imagina que en medio de esa oscuridad absoluta, alguien te toma de la mano y te dice: «Descansa, yo cuidaré de ti». Eso es exactamente lo que está a punto de suceder en esta historia. Hace más de 2000 años, en las polvorientas calles de Judea, un hombre llamado Jesús caminaba entre multitudes que lo buscaban desesperadamente. Algunos lo seguían por curiosidad, otros por necesidad. Pero había un grupo especial de personas que lo buscaban con el corazón roto, con el alma destrozada, con la vida hecha pedazos. Y lo que Jesús les reveló junto a esa hoguera cambió absolutamente todo. Pero antes de revelarte ese secreto que ha permanecido oculto para millones, necesito que entiendas algo crucial. Esta no es una historia religiosa aburrida. Esta es la historia más peligrosa, más emocionante y más transformadora que jamás escucharás. Es la historia de cómo un hombre confrontó a los poderosos, desafió las tradiciones, rompió las cadenas invisibles que aprisionaban a su pueblo y pagó el precio más alto imaginable. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Porque lo que estás a punto de escuchar no solo cambiará tu perspectiva sobre Jesús, cambiará tu perspectiva sobre ti mismo, sobre tu propósito, sobre el significado mismo de estar vivo. Pero espera, antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está moviendo aunque sea un poco, presiona ese botón de suscripción ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es tan poderoso que necesitarás recordar dónde lo escuchaste. Y déjame un comentario diciéndome: ¿desde qué país o ciudad me estás escuchando en este momento? Quiero saber dónde están las personas valientes que se atreven a buscar la verdad. Ahora sí, comencemos este viaje hacia lo desconocido. La historia comienza en el lugar más oscuro que puedas imaginar, una prisión subterránea. Las paredes resuman humedad, el aire es denso y asfixiante, y en medio de esa penumbra, un hombre espera su destino. Ese hombre es Juan el Bautista. ¿Recuerdas quién era Juan? No era un hombre cualquiera. Era el predicador más feroz de su tiempo, el que desafiaba a reyes y sacerdotes por igual. Era quien bautizó al propio Jesús en las aguas del río Jordán. Era el profeta que preparó el camino para el Mesías. Y ahora, encadenado en una celda húmeda y oscura, esperaba la muerte. Pero lo más impactante no era su encarcelamiento. Lo verdaderamente chocante era la duda que carcomía su corazón. Sí, has escuchado bien. El profeta más grande de su generación, el hombre que vio descender el Espíritu sobre Jesús como una paloma, el que proclamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», ahora dudaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que tuvo la revelación más clara sobre la identidad de Jesús ahora cuestionaba si realmente era el Mesías esperado? La respuesta te romperá el corazón. Juan estaba en prisión porque había desafiado al rey Herodes. Había denunciado públicamente el adulterio del monarca con Herodías, la esposa de su hermano. Y por esa valentía, por esa integridad inquebrantable, estaba pagando el precio máximo. Cada día que pasaba en esa celda oscura, la esperanza se desvanecía un poco más. Y entonces, en medio de su agonía, Juan comenzó a preguntarse: ¿dónde está el reino que Jesús prometió? ¿Dónde está la liberación? ¿Dónde está el juicio sobre los malvados? ¿Por qué el Mesías no ha venido a rescatarme? Imagina la tortura mental de Juan. Había sacrificado todo, absolutamente todo, por proclamar la llegada del reino. Y ahora, pudriéndose en una mazmorra,
Mientras Herodes festejaba con su amante ilícita, Juan se preguntaba si había dedicado su vida a una ilusión. Así que tomó una decisión desesperada. Llamó a 2 de sus discípulos que aún tenían permitido visitarlo y les dio un mensaje para llevar a Jesús. Un mensaje que contenía la pregunta más devastadora que puedas imaginar. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Piensa en la agonía detrás de esas palabras. Juan no estaba haciendo una pregunta teológica casual. Estaba gritando desde las profundidades de su desesperación. Jesús, ¿eres realmente quien dijiste ser? ¿O he desperdiciado mi vida entera? Los discípulos de Juan viajaron hasta donde estaba Jesús y le transmitieron el mensaje, y lo que sucedió a continuación es absolutamente fascinante. Jesús no respondió con palabras inmediatas, no dio un sermón teológico, no envió una carta de consuelo, en cambio, hizo algo extraordinario. En ese preciso momento, mientras los discípulos de Juan observaban, Jesús comenzó a realizar milagros. Sanó a los enfermos que se acercaban, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos, incluso resucitó a algunos muertos. Y solo después de que los discípulos de Juan presenciaron todo esto con sus propios ojos, Jesús finalmente habló: «Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí». ¿Captas la profundidad de esta respuesta? Jesús no estaba siendo cruel ni indiferente al sufrimiento de Juan. Estaba señalando algo mucho más profundo. Estaba diciendo: Juan, el reino que prometí no viene de la manera que esperabas. No viene con ejércitos liberando prisioneros políticos. Viene con algo mucho más poderoso. Viene con restauración, con sanidad, con vida donde había muerte. Esa última frase es devastadora. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En otras palabras, dichoso aquel que no se ofende porque yo no actúo según sus expectativas humanas. Pero la historia no termina ahí, porque después de que los discípulos de Juan se marcharon, Jesús se volvió hacia la multitud y dijo algo que dejó a todos completamente atónitos. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Jesús estaba defendiendo a Juan ante la multitud. Estaba diciendo: no juzguéis a Juan por su momento de duda. Recordad quién es realmente. No es un oportunista que cambia con el viento. No es un adulador que busca comodidad en palacios. Es un profeta, y más que eso. Y entonces Jesús reveló algo absolutamente revolucionario. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Entiendes lo que acaba de decir? Juan es el más grande entre todos los nacidos de mujer. Más grande que Abraham, más grande que Moisés, más grande que David, más grande que todos los profetas anteriores. Y sin embargo, el más pequeño en el nuevo reino que Jesús está inaugurando es aún mayor que Juan. ¿Por qué? Porque Juan vivió en el umbral entre 2 eras. Vio la promesa, pero no experimentó su cumplimiento completo. Anunció el reino, pero no entró plenamente en él. Jesús continuó con palabras aún más misteriosas. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Elías,
¿Juan era Elías? Según las profecías antiguas, Elías debía regresar antes de la llegada del Mesías. Y Jesús estaba declarando que Juan era el cumplimiento de esa profecía. No era literalmente Elías reencarnado, sino que venía en el espíritu y el poder de Elías. La multitud estaba confundida, conmocionada, algunos incluso enfurecidos. ¿Cómo era posible todo esto? Pero Jesús no había terminado. De hecho, lo que dijo a continuación fue aún más perturbador. Se volvió hacia las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros más extraordinarios, y su voz se llenó de dolor, de lamento, de una tristeza profunda que helaba la sangre. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Imagina la escena. Jesús, con lágrimas en los ojos, pronunciando un juicio devastador sobre las ciudades que lo habían visto caminar entre ellas. Corazín y Betsaida eran pueblos judíos, pueblos del pueblo elegido. Habían presenciado lo imposible: paralíticos caminando, ciegos viendo, demonios huyendo aterrorizados, y sin embargo, no se habían arrepentido. Jesús continuó, y sus palabras se volvieron aún más escalofriantes. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, ciudades que los judíos consideraban sumidas en la idolatría y el pecado más vil. Pero Jesús estaba diciendo algo impensable. Esas ciudades paganas recibirán un juicio más leve que las ciudades judías que rechazaron al Mesías. ¿Por qué? Porque mayor es la responsabilidad cuando mayor es la revelación. Tiro y Sidón nunca vieron los milagros. Nunca escucharon las enseñanzas directamente de los labios del Hijo de Dios. Pero Corazín y Betsaida sí, y aún así permanecieron indiferentes. Pero había una ciudad que recibiría el juicio más severo de todos. Jesús se volvió hacia Cafarnaúm, la ciudad que había sido su base de operaciones, donde había realizado innumerables milagros, donde había enseñado en la sinagoga, donde había sanado al siervo del centurión sin siquiera visitarlo. Y con una voz que temblaba de emoción contenida, Jesús declaró: «Y tú, Cafarnaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy». Sodoma, la ciudad tan malvada que Dios la destruyó con fuego y azufre del cielo, la ciudad cuyo nombre se convirtió en sinónimo de depravación total. Y Jesús estaba diciendo que Sodoma habría tenido mejor suerte que Cafarnaúm. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El silencio que siguió debió ser ensordecedor. La multitud, muchos de ellos de esas mismas ciudades, se quedó paralizada. ¿Cómo era posible que el maestro que predicaba amor y misericordia pronunciara palabras tan duras? Pero ahí está precisamente el punto que muchos pierden. El amor verdadero no ignora la realidad. El amor verdadero no miente para hacerte sentir bien. El amor verdadero te dice la verdad, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque tu destino eterno está en juego. Estas ciudades habían recibido el privilegio más grande de toda la historia humana: tener al Hijo de Dios caminando en sus calles, enseñando en sus sinagogas, sanando a sus enfermos. Y lo habían despreciado. No lo rechazaron violentamente, como harían más tarde en Jerusalén. Hicieron algo peor: lo ignoraron. Estaban demasiado ocupados con sus negocios, con sus vidas cotidianas, con sus preocupaciones mundanas. Vieron los milagros y dijeron: «¡Qué interesante!», y luego volvieron a sus rutinas.
Y esa indiferencia, esa apatía espiritual, era más peligrosa que la hostilidad abierta. Pero entonces, justo cuando las palabras de juicio aún resonaban en el aire, algo extraordinario sucedió. Jesús levantó sus ojos al cielo y su expresión cambió completamente. La tristeza dio paso a una alegría profunda, a una gratitud radiante, y comenzó a orar en voz alta delante de todos. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué estaba diciendo? Que los misterios del reino no se revelan a los que se creen sabios, a los eruditos orgullosos, a los teólogos arrogantes. Se revelan a los humildes, a los sencillos, a los que vienen con corazones de niños. Y luego Jesús pronunció palabras que revelan el corazón mismo de quien es Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta es una de las declaraciones más audaces que Jesús jamás hizo. Está afirmando una relación única, exclusiva, con Dios Padre. Está diciendo que Él es el único camino para conocer verdaderamente a Dios. Pero lo que vino después es lo que todos necesitamos escuchar desesperadamente. Jesús extendió sus brazos hacia la multitud cansada, hacia los quebrantados, hacia los que llevaban cargas imposibles, y con una voz llena de compasión infinita, pronunció las palabras que han consolado a millones a través de los siglos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Escuchaste eso? No dijo, venid si sois dignos. No dijo, venid si habéis arreglado vuestras vidas. No dijo, venid si sois lo suficientemente buenos. Dijo, venid todos los que estáis cansados y cargados. Si estás agotado esta noche, esta invitación es para ti. Si has perdido la esperanza, esta invitación es para ti. Si sientes que no puedes dar un paso más, esta invitación es para ti. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un yugo era el artefacto de madera que se colocaba sobre los bueyes para que pudieran trabajar juntos tirando de una carga. Jesús estaba usando esta imagen para decir, déjame trabajar contigo, comparte tu carga conmigo, no estás solo en esto. Y luego viene la promesa más bella, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En un mundo donde los líderes religiosos cargaban a las personas con reglas imposibles de cumplir, con expectativas abrumadoras, con culpa constante, Jesús ofrece algo radicalmente diferente, un yugo fácil, una carga ligera. Pero espera, ¿significa esto que seguir a Jesús es fácil? ¿Que no hay sacrificio? No. Lo que significa es que cuando caminas con Él, cuando permites que comparta tu carga, todo se vuelve sostenible. Las cargas que antes te aplastaban ahora se vuelven soportables porque no las llevas solo. Ahora quiero que presiones el botón de me gusta en este video si estas palabras están tocando algo profundo en tu corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo, porque esta historia está a punto de volverse aún más intensa. Los días pasaban y Jesús continuaba su ministerio, pero la tensión con los líderes religiosos crecía día tras día. Ellos lo observaban constantemente, buscando alguna manera de atraparlo, de encontrar una razón para arrestarlo, para silenciarlo permanentemente. Y entonces llegó el momento que habían estado esperando. Era temprano en la mañana y Jesús estaba enseñando en el templo. Una multitud se había reunido alrededor de él, escuchando cada palabra con fascinación. La gente común
Amaba escucharlo porque hablaba con autoridad, no como los escribas que solo citaban tradiciones muertas. De repente hubo una conmoción. Un grupo de escribas y fariseos irrumpió en la escena, arrastrando brutalmente a una mujer. Sus ropas estaban desgarradas, su cabello despeinado, sus ojos llenos de terror absoluto. La arrojaron violentamente al centro, delante de Jesús, como si fuera basura. «Maestro», dijeron con voces llenas de falsa piedad, «esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio». Imagina la escena. Todos los ojos ahora están sobre esta mujer humillada públicamente. Su pecado más privado, su momento más vergonzoso, expuesto ante cientos de personas. Ella tiembla, sabiendo lo que viene a continuación. Los fariseos continúan, sus voces rezumando hipocresía. En la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Era una trampa perfecta. Si Jesús decía, apedreadla, contradecía todo lo que había enseñado sobre misericordia y perdón. Si decía, dejadla ir, estaría contradiciendo la ley de Moisés y podrían acusarlo de blasfemia. O eso pensaban ellos. Pero hay algo crucial que necesitas notar en esta historia, algo que revela la completa hipocresía de estos acusadores. La ley decía claramente que si una mujer era sorprendida en adulterio, tanto ella como el hombre debían ser apedreados. ¿Dónde estaba el hombre? Si la sorprendieron en el acto mismo, como afirmaban, ¿por qué solo trajeron a la mujer? La respuesta es obvia y repugnante. Esto no tenía nada que ver con la justicia o con la santidad. Era puro teatro, una trampa calculada para destruir a Jesús, y estaban dispuestos a sacrificar la vida de esta mujer para conseguirlo. Los fariseos esperaban triunfantes, convencidos de que finalmente habían acorralado a Jesús. La multitud contenía la respiración. La mujer temblaba en el suelo, esperando sentir las piedras aplastando su cráneo en cualquier momento. Y Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Todos observaban confundidos. ¿Qué estaba escribiendo? ¿Por qué no respondía? Los fariseos se impacientaron, insistieron con sus preguntas, sus voces volviéndose más agresivas. ¿Qué dices, maestro? ¿Debemos apedrearla o no? Finalmente, después de lo que debió parecer una eternidad, Jesús se incorporó lentamente. Miró directamente a los ojos de los acusadores y con una calma devastadora pronunció palabras que cambiarían todo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y luego, sin esperar respuesta, se inclinó nuevamente y continuó escribiendo en el suelo. ¿Puedes imaginar el impacto de esas palabras? En un solo golpe, maestro, Jesús había desmantelado completamente su trampa. No había contradicho la ley. La ley decía que los testigos debían arrojar las primeras piedras. Pero ahora había añadido un requisito adicional. Solo los sin pecado podían hacerlo. Y entonces comenzó a suceder algo extraordinario. Uno por uno, comenzando por los más ancianos, los acusadores empezaron a retirarse. Primero uno dejó caer su piedra y se alejó en silencio. Luego otro y otro. Los más ancianos fueron los primeros en irse, porque habían vivido lo suficiente como para conocer el peso de sus propios pecados. La multitud observaba atónita mientras los acusadores se desvanecían como sombras al amanecer, hasta que finalmente solo quedaron Jesús y la mujer. Jesús se levantó nuevamente y miró alrededor. Con una voz gentil, casi divertida, preguntó: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» La mujer, aún temblando pero ahora con un destello de esperanza en sus ojos, respondió: «Ninguno, Señor».
Y entonces Jesús dijo las palabras que ella nunca esperó escuchar, palabras que le devolvieron la vida. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. El único sin pecado en toda esa multitud, el único que realmente tenía el derecho de arrojar la primera piedra, eligió no hacerlo. No porque el pecado no importara, no porque estuviera minimizando el adulterio, sino porque había venido a salvar, no a condenar. Pero nota la última parte: vete y no peques más. El perdón de Jesús no era permisividad, era un nuevo comienzo, una oportunidad de vivir diferente, una liberación del pecado que la había esclavizado. Esta mujer llegó a Jesús esperando morir. Se fue con una vida completamente nueva. ¿Y los fariseos? Se fueron con su hipocresía expuesta, con su trampa destruida, con su orgullo herido. Pero lo peor de todo es que se fueron sin arrepentirse, sin reconocer su propio pecado, sin experimentar el perdón que estaba disponible para ellos también. Después de este incidente, Jesús continuó enseñando en el templo, y lo que dijo a continuación provocó aún más controversia. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos, aún furiosos por la humillación de la escena del adulterio, inmediatamente lo confrontaron. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Estaban apelando a una tecnicidad legal judía. Un testimonio propio no era válido sin testigos corroboradores. Pero Jesús respondió con una autoridad que los dejó atónitos. Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Estaba diciéndoles: juzgáis según la carne, según las apariencias externas, pero yo no juzgo así. Y aun si juzgara, mi juicio sería verdadero, porque no estoy solo, sino yo con el Padre que me envió. La tensión era palpable. Jesús continuó, sin retroceder: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. Esas dos palabras en hebreo, ego eimi, eran el nombre sagrado de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente. Jesús no estaba solo afirmando ser un profeta o un maestro, estaba afirmando ser Dios mismo. Los fariseos estaban furiosos, pero también confundidos. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Y Jesús respondió con palabras misteriosas: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo hablo al mundo lo que he oído de él. No entendían que les hablaba del Padre. Así que Jesús fue más directo. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Estaba profetizando su propia crucifixión. Cuando lo levantaran en la cruz, cuando lo vieran morir, entonces algunos finalmente entenderían quién era realmente. Pero algunos en la multitud, no los fariseos endurecidos sino personas comunes, comenzaron a creer en él. Y a ellos Jesús les dijo algo revolucionario: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Esa palabra resonó en la multitud, pero inmediatamente hubo objeciones. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Era una afirmación ridícula, por supuesto. Habían sido esclavos en Egipto, conquistados por Babilonia, oprimidos por Persia, ocupados por Roma. Pero su orgullo no les permitía admitir su esclavitud. Jesús respondió con una verdad aún más profunda.
De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. No estaba hablando de esclavitud política o física. Estaba hablando de la peor esclavitud de todas, la esclavitud al pecado, la incapacidad de hacer lo correcto incluso cuando queremos, la compulsión de repetir los mismos errores una y otra vez. La cadena invisible pero inquebrantable que nos ata a patrones destructivos. Y luego ofreció la solución, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesús puede romper esas cadenas. Solo Él tiene el poder de liberarnos de la esclavitud del pecado. No temporalmente, no superficialmente, sino verdadera y completamente. Pero entonces, la conversación tomó un giro oscuro. Los líderes religiosos, enfurecidos por las afirmaciones de Jesús, comenzaron a atacarlo personalmente. Nosotros tenemos a Abraham por padre. Jesús respondió con dureza. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Los estaba acusando directamente de planear su asesinato, y tenía razón. Ya estaban conspirando sobre cómo podrían matarlo sin provocar un disturbio. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, continuó Jesús. Indignados respondieron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y entonces Jesús pronunció las palabras más duras que jamás dirigió a alguien. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Silencio absoluto. Jesús acababa de llamar a los líderes religiosos más respetados de Israel, hijos del diablo, y no se detuvo ahí. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Estaba trazando una línea clara. Sus acusadores pensaban que servían a Dios, pero en realidad estaban haciendo la obra del diablo, rechazando la verdad, planeando asesinato, viviendo en mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Era una acusación devastadora. Los que se consideraban los más cercanos a Dios estaban, de hecho, más lejos de Él. Los líderes, furiosos más allá de toda medida, respondieron con insultos. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Llamar a un judío samaritano era uno de los insultos más graves posibles. Los samaritanos eran considerados medio paganos, traidores, impuros. Pero Jesús respondió con dignidad, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y luego hizo una promesa asombrosa. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Nunca verá muerte? Los líderes pensaron que finalmente tenían prueba de su locura. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas también, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y Jesús, sin vacilar, respondió, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó.
Los judíos estaban completamente confundidos. Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y entonces Jesús pronunció las palabras que sellaron su destino. De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy, el nombre sagrado de Dios. La afirmación más audaz imaginable. No solo que existía antes de Abraham, sino que es eterno, que es el gran yo soy. La reacción fue inmediata y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo allí mismo, en el templo. Pero Jesús se escondió entre la multitud y salió del templo sin ser tocado. Su hora aún no había llegado. Los días continuaban y Jesús seguía enseñando, pero ahora con una urgencia creciente. Sabía que el tiempo se acortaba, y comenzó a hablar más directamente sobre su regreso. Una noche, rodeado de sus discípulos, Jesús les contó una parábola. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estaba hablando de estar preparados, vigilantes, listos para su regreso en cualquier momento. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Imagina esto, el amo encontrando a sus siervos despiertos y fieles, y como recompensa, él los sirve. Es una imagen completamente contraria a todo lo que la cultura antigua entendía sobre amos y siervos. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Jesús estaba diciendo, no importa cuánto tiempo pase, permanezcan fieles, permanezcan vigilantes. Luego usó otra imagen. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Pedro, siempre el impulsivo, interrumpió. Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y Jesús respondió con otra parábola, esta vez más seria. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Hay recompensa para la fidelidad, para aquellos que son encontrados cumpliendo fielmente sus responsabilidades. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. La advertencia era clara. No abusen de su posición pensando que el amo nunca regresará. No vivan como si no hubiera consecuencias. Jesús entonces diferenció entre dos tipos de siervos desobedientes. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Aquí está un principio profundo. La responsabilidad es proporcional al conocimiento. Aquellos que conocen la verdad y la rechazan enfrentarán un juicio más severo que aquellos que nunca la conocieron. Es la misma verdad que expresó cuando condenó a Cafarnaúm más severamente que a Sodoma. Mientras Jesús enseñaba estas verdades profundas, los fariseos y los maestros de la ley continuaban criticándolo. Particularmente lo criticaban porque comía con pecadores y recaudadores de impuestos, los parias de la sociedad judía. Y en respuesta a sus críticas, Jesús contó una de las parábolas más hermosas y conmovedoras jamás relatadas. Un hombre
Tenía 2 hijos, comenzó. La multitud se acercó, sabiendo que cuando Jesús contaba historias, siempre había verdades profundas, escondidas en ellas. Y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Un jadeo recorrió la audiencia. Lo que este hijo estaba pidiendo era escandaloso. En esa cultura, pedir tu herencia mientras tu padre aún vivía era básicamente decirle: «Desearía que estuvieras muerto. Quiero mi dinero ahora». Y les repartió los bienes, continuó Jesús. El padre, increíblemente, accedió. Le dio al hijo rebelde su parte de la herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Del hijo tomó todo, se fue lejos, lo más lejos posible de su padre, y despilfarró todo en vida de pecado. Probablemente prostitución, apuestas, fiestas salvajes, todo lo que su cultura consideraba impuro y vergonzoso. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando el dinero se acabó, sus amigos desaparecieron. Se encontró completamente solo, sin recursos, en medio de una hambruna. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cerdos. Para un judío no había nada más degradante, más impuro que esto. Este hijo de una familia respetable ahora estaba alimentando animales que su propia ley declaraba inmundos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Había caído tan bajo que deseaba comer la comida de los cerdos, y ni siquiera eso podía conseguir. Pero entonces, en medio de ese chiquero, rodeado de cerdos y desesperación, algo cambió, y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Volviendo en sí. Esas palabras son cruciales. El pecado nos vuelve locos, nos hace vivir fuera de la realidad. Y el arrepentimiento es volver a la cordura, ver las cosas como realmente son. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Nota que no planeaba pedir ser restaurado como hijo. Sabía que había perdido ese derecho. Solo esperaba ser un siervo contratado, el nivel más bajo en la casa de su padre. Y levantándose, vino a su padre. Dio el paso más difícil. Empezó el viaje de regreso. Cada paso debió ser una agonía de vergüenza y temor. ¿Lo recibiría su padre o lo echaría con desprecio? Y luego Jesús describió algo que dejó a la audiencia sin aliento. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre lo vio de lejos. ¿Qué significa eso? Significa que había estado mirando, esperando, día tras día, mes tras mes, escaneando el horizonte, esperando contra toda esperanza que su hijo regresara. Y cuando finalmente lo vio, no esperó dignamente, no mantuvo su compostura, corrió. En esa cultura, los hombres ancianos respetables no corrían. Era considerado indigno, vergonzoso, pero a este padre no le importó. Levantó su túnica y corrió por el camino. Y cuando alcanzó a su hijo, no lo regañó, no le dio un sermón, no le hizo promesas antes de aceptarlo, simplemente lo abrazó y lo besó una y otra vez. El hijo comenzó su discurso ensayado. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre ni siquiera lo dejó terminar. Se volvió hacia los siervos y gritó: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. El mejor vestido, un anillo, calzado. Cada uno de estos era un símbolo de posición, de pertenencia a la familia. No lo estaba aceptando como siervo. Lo estaba restaurando completamente como hijo, y el becerro gordo, el que se reservaba para las ocasiones más especiales, fue sacrificado. Hubo una fiesta masiva, y comenzaron a regocijarse. Pero la historia no termina ahí, porque había otro hijo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. El hijo mayor, el que había sido fiel, el que había trabajado duro todos esos años, regresaba de su trabajo en los campos. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». La reacción del hijo mayor fue inmediata y furiosa. Entonces se enojó y no quería entrar. Se negó a participar en la fiesta. Su hermano menor lo había humillado a él y a toda la familia. Había desperdiciado su herencia, y ahora recibía una fiesta. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Nota esto: el padre salió a buscar a ambos hijos, tanto al rebelde que se fue como al resentido que se quedó. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este tu hijo, no, mi hermano». El resentimiento había roto incluso los lazos familiares en su corazón. Y nota cómo se describe a sí mismo: «Te sirvo, no soy tu hijo». Él también había dejado de ser hijo en su corazón, convirtiéndose en un mero empleado que llevaba cuenta de sus obras. El padre respondió con palabras llenas de ternura: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Tú eres mi hijo, siempre lo has sido. Todo lo que tengo es tuyo. No necesitas ganar mi amor, ya lo tienes». Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y es hallado. Era necesario, no opcional, no excesivo, necesario, porque cuando alguien que estaba muerto en pecado vuelve a la vida, cuando alguien perdido es encontrado, el cielo mismo hace fiesta. Y aquí está la verdad devastadora de esta parábola. Hay dos maneras de estar lejos del Padre. Puedes estar lejos viviendo en pecado abierto, como el hijo menor. O puedes estar lejos viviendo en obediencia resentida, como el hijo mayor. Jesús estaba hablando directamente a los fariseos. Ellos eran el hijo mayor, resentidos de que Jesús mostrara gracia a los pecadores. Se consideraban justos por sus obras, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y Jesús les estaba diciendo: ambos hijos son bienvenidos en la casa del Padre, pero solo pueden entrar si reconocen que necesitan su gracia. Mientras estas parábolas penetraban en los corazones de los oyentes, algunos comenzaban a entender, pero otros se endurecían aún más en su rechazo. Los días pasaban y Jesús sabía que el final se acercaba, pero antes de que llegara ese momento final, aún había milagros que realizar, personas que salvar, lecciones que enseñar. Una tarde, una gran multitud lo seguía a un lugar desierto. Habían estado con él todo el día, escuchando sus enseñanzas, y ahora era tarde. No habían comido y estaban lejos de cualquier ciudad. Los discípulos se acercaron preocupados. «Maestro, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren comida». Pero Jesús respondió con algo que los dejó completamente confundidos.
No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Felipe respondió rápidamente haciendo los cálculos. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Era una cantidad enorme de dinero, varios meses de salario. Y no la tenían. Andrés señaló: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? 5 panes pequeños y 2 peces pequeños. Era el almuerzo de un niño, ridículamente insuficiente para alimentar a una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, probablemente más de 10.000 personas en total. Pero Jesús dijo: haced recostar la gente. Y todos se sentaron en el pasto, organizados en grupos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó sus ojos al cielo, dio gracias, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la multitud. Y entonces sucedió el milagro. A medida que partían y distribuían, el pan se multiplicaba en sus manos, los peces también. Una y otra vez llegaban con las canastas vacías y encontraban más comida para dar. Todos comieron, todos quedaron saciados, y cuando recogieron las sobras, llenaron 12 canastas. 5 panes se habían convertido en suficiente para más de 10.000 personas, con sobras abundantes. La multitud estaba asombrada. Comenzaron a murmurar: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. De hecho, querían hacerlo rey por la fuerza. Si podía multiplicar comida así, nunca más tendrían hambre, sería el líder perfecto. Pero Jesús, percibiendo su intención, se retiró solo a un monte. Esa noche, los discípulos subieron a una barca para cruzar el mar hacia Cafarnaúm. Jesús no estaba con ellos. Habían zarpado sin él y ahora oscurecía rápidamente. Y entonces se levantó una tormenta. El viento soplaba con fuerza, las olas crecían y la barca era sacudida violentamente. Remaban con todas sus fuerzas, pero apenas avanzaban contra el viento y las olas. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando, en medio de la oscuridad y la tormenta, vieron algo que los aterrorizó completamente. Una figura caminaba sobre el agua, acercándose a ellos. Gritaron de miedo. Pensaron que era un fantasma, pero entonces escucharon una voz familiar, atravesando el rugido de la tormenta. «Yo soy, no temáis». Era Jesús, caminando sobre las olas como si fueran terreno sólido. Los discípulos estaban atónitos, pero aliviados. Pedro, impulsivo como siempre, gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús dijo simplemente: «Ven». Pedro salió de la barca, puso un pie sobre el agua, luego el otro, y comenzó a caminar sobre las olas hacia Jesús. Por un momento lo estaba logrando, estaba haciendo lo imposible, pero entonces miró alrededor, vio las olas gigantes, sintió el viento feroz, y el miedo llenó su corazón. En el instante en que dudó, comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó desesperado, e inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. «Hombre de poca fe», le dijo con gentileza, «¿por qué dudaste?». Subieron juntos a la barca, y en el momento en que Jesús entró, el viento cesó. El mar se calmó instantáneamente. Los discípulos, temblando aún por lo que habían presenciado, cayeron de rodillas y adoraron. «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Estas historias, estos milagros, estas enseñanzas, todas señalaban hacia una verdad singular. Jesús no era simplemente un maestro sabio o un profeta poderoso, era algo completamente diferente, algo que el mundo nunca había visto antes. Y esa verdad dividía a la gente. Algunos creían y su vida cambiaba para siempre. Otros rechazaban y se endurecían cada vez más. Pero a través de todo, una invitación permanecía abierta.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los salmos que el pueblo judío cantaba capturaban perfectamente esta tensión entre sufrimiento y esperanza, entre desesperación y liberación. El Salmo 30 comenzaba con un grito de triunfo. Te glorificaré, oh Señor, porque me has exaltado y no dejaste que mis enemigos se alegraran de mí. David, quien escribió este salmo, había experimentado la liberación de Dios una y otra vez. Había estado al borde de la muerte, rodeado de enemigos, aparentemente sin esperanza. Pero Dios lo había rescatado. Oh Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Señor, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiera a la sepultura. La sepultura, el lugar de los muertos. David había estado tan cerca que ya podía sentir su aliento frío. Pero Dios intervino. Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. ¡Qué promesa! El sufrimiento es temporal. El lloro dura una noche, pero la alegría viene con la mañana. David continuaba, recordando sus propios errores. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Señor, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Cuando las cosas iban bien, David se había vuelto confiado, orgulloso incluso. Pensó que nada podía tocarlo, pero entonces Dios permitió que enfrentara dificultades, y David se dio cuenta de cuán dependiente era en realidad. A ti, oh Señor, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Era una súplica desesperada. David argumentaba, Señor, si muero, no podré alabarte más, no podré contar tus maravillas. Sálvame para que pueda continuar declarando tu bondad. Oye, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Y Dios respondió, siempre responde al clamor sincero. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor Dios mío, te alabaré para siempre, de lamento a baile, de luto a alegría, de muerte a vida. Esa es la obra de Dios. El Salmo 31 llevaba esta súplica a un nivel aún más profundo. En ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. David no estaba pidiendo simplemente ayuda temporal. Estaba pidiendo ser librado de la vergüenza eterna, de la confusión final. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. La roca, el castillo, imágenes de seguridad absoluta, de protección inquebrantable. Sacarásme de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Estas serían las últimas palabras de Jesús en la cruz. Las palabras que David escribió 1000 años antes se cumplirían de la manera más perfecta y completa cuando Jesús entregara su vida. David continuaba describiendo su angustia. He aborrecido a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en el Señor he confiado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Dios no es un observador distante. Él ve, Él conoce, Él entiende cada angustia, cada dolor, cada lágrima. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso, libertad. Después de la opresión, después del confinamiento,
Dios da espacio para respirar, para moverse, para vivir. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. David estaba físicamente agotado por el estrés emocional y espiritual. Su tristeza había afectado todo su ser. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. El pecado tiene consecuencias físicas, no solo espirituales. Todo nuestro ser sufre cuando nos alejamos de Dios. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven afuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. ¿Has sentido eso alguna vez? Olvidado, descartado, como un vaso roto que ya no sirve para nada y que todos evitan, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Estaba rodeado. Enemigos por todos lados, complots contra su vida, sin salida aparente. Pero entonces, en medio de esa oscuridad total, David hace una declaración de fe que lo cambia todo. Mas yo en ti confío, oh Señor. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos, no en la mano de mis enemigos. No en el destino ciego, en tu mano. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. El rostro de Dios, su presencia. Eso es lo que David anhelaba más que cualquier otra cosa. Y luego, anticipando la respuesta de Dios, su tono cambia de súplica a certeza. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Dios había respondido. Dios siempre responde. Amad al Señor, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda el Señor, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos. Tomad aliento, no os rindáis, la ayuda viene. Estas palabras de los Salmos no eran solo poesía antigua, eran la voz de alguien que había caminado por el valle de sombra de muerte y había encontrado que Dios estaba allí, sosteniendo su mano en la oscuridad. Y eran un presagio de uno que vendría después, que recitaría estos mismos salmos mientras enfrentaba su propio valle de sombra de muerte. Ahora, antes de continuar con lo que falta de esta historia poderosa, necesito pedirte algo. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras están resonando en tu corazón, si sientes que hay algo en esta historia que necesitas, dame un like en este video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque lo que viene es el corazón de toda esta historia, el secreto que prometí revelarte al principio. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora, todos estos eventos, todas estas enseñanzas, todos estos milagros, todas estas confrontaciones, todo estaba construyendo hacia un momento singular, el momento en que Jesús extendería sus brazos y diría, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». Pero ¿qué significa realmente venir a Él? Significa reconocer, como Juan el Bautista, que incluso nuestras dudas más profundas no nos descalifican de su amor. Juan dudó en la prisión, pero Jesús lo llamó el más grande entre los nacidos de mujer. Significa entender cómo las ciudades impenitentes aprendieron dolorosamente que la indiferencia es más peligrosa que la hostilidad. No puedes simplemente ignorar a Jesús y esperar que no haya consecuencias. Significa aceptar, como la mujer sorprendida en adulterio, que no tienes que arreglar tu vida primero.
Vienes tal como eres, con toda tu vergüenza y pecado, y encuentras que Él no condena sino que perdona y transforma. Significa comprender, como los fariseos se negaron a hacer, que el verdadero problema no es tu comportamiento externo, sino la esclavitud interna al pecado. Y solo Jesús puede romper esas cadenas. Significa estar preparado, como los siervos vigilantes en la parábola, porque no sabemos cuándo será nuestro último día, nuestro último momento para decidir. Significa celebrar, como el padre del hijo pródigo, cuando aquellos que estaban muertos en pecado vuelven a la vida, sin importar cuán lejos hayan caído, sin importar cuánto hayan desperdiciado, la gracia de Dios es suficiente. Significa confiar, como Pedro caminando sobre el agua, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Y cuando empecemos a hundirnos por la duda, saber que Jesús está allí para agarrarnos. Significa clamar, como David en los Salmos, desde nuestras angustias más profundas, sabiendo que Dios escucha, que Dios ve, que Dios responde. Todo se reduce a esto. Estás cansado. Lo sé. El mundo es pesado. La vida es dura. Las expectativas son aplastantes. Los fracasos se acumulan. El dolor no cesa. Las preocupaciones te quitan el sueño. La culpa te carcome. El miedo te paraliza. Y en medio de todo eso, Jesús dice, ven, descansa, déjame llevar tu carga. No dice, mejora primero. No dice, sé digno primero. No dice, entiende todo primero. Solo dice, ven. El secreto que reveló junto a esa hoguera, el secreto que ha transformado millones de vidas a través de los siglos, es simplemente este. No tienes que hacer esto solo. No tienes que cargar el peso de tus fracasos. No tienes que pagar por tus errores el resto de tu vida. No tienes que ganar tu valor a través de logros sin fin. No tienes que fingir que todo está bien cuando te estás desmoronando por dentro. Puedes venir exactamente como estás y encontrar lo que tu alma ha estado buscando desesperadamente: descanso verdadero, paz genuina, perdón completo, amor incondicional, propósito eterno. El yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera, no porque la vida cristiana no tenga dificultades, sino porque ya no las enfrentas solo. Él camina contigo. Él trabaja contigo. Él lleva contigo. Y cuando caes, como Pedro en las olas, su mano está allí inmediatamente para levantarte. Cuando dudas, como Juan en la prisión, Él no te rechaza, sino que te recuerda quién es Él a través de sus obras. Cuando fallas espectacularmente, como el hijo pródigo, Él corre hacia ti con brazos abiertos. Cuando otros te condenan, como los fariseos con la mujer adúltera, Él te defiende y te libera. Cuando la tormenta ruge alrededor de tu barca, Él viene caminando sobre las olas imposibles y dice, no temas, yo soy. Esta es la buena noticia, el evangelio que Jesús vino a proclamar, que Dios no está distante, indiferente o enojado. Está corriendo hacia ti, buscándote, llamándote, esperándote, y todo lo que tienes que hacer es responder. Todo lo que tienes que hacer es venir, tal como estás, donde estás, con todo lo que has hecho, con todo lo que te han hecho, con todos tus miedos y fracasos y dudas y dolores. Ven a la hoguera, ven y descansa, ven y encuentra lo que has estado buscando toda tu vida, porque Jesús sigue diciendo hoy, 2000 años después, a cada persona cansada y cargada, ven a mí, yo te haré descansar, no mañana, no cuando seas mejor, no cuando lo merezcas, ahora, hoy, en este momento. Esa es la invitación, esa es la promesa, ese es el secreto que cambia todo. ¿Lo aceptarás? Y ahora, mientras procesas todo lo que has escuchado, quiero pedirte una última cosa. Déjame un comentario diciéndome desde qué país o ciudad me estás escuchando.
Quiero saber dónde están las personas que han sido tocadas por esta historia increíble. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está cansado y cargado, comparte este video con ellos. Podría ser el instrumento que Dios usa para cambiar su vida para siempre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida y las enseñanzas de Jesús. Que encuentres el descanso que tu alma anhela. Que experimentes el amor que nunca te fallará, que conozcas la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que recuerdes siempre, no importa qué tan lejos hayas ido, no importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuán cansado estés, la invitación permanece. Ven y descansa junto a la hoguera con Jesús.